caminas por una calle normal. Casas de ladrillo a los lados, adoquines bajo los pies, el olor a café saliendo de algún bar en la esquina. La calle se llama Kapelstraat. Estás en los Países Bajos. Das 10 pasos y cruzas a Bélgica. Das otros 20 pasos. Vuelves a los Países Bajos. 20 metros más y estás en Bélgica otra vez. Final de esta calle. Si caminas por el lado izquierdo, habrás cruzado una frontera internacional 5 veces. Si caminas por el lado derecho, solo 3. La misma calle, el mismo asfalto, 2 países. No hay vallas, no hay guardias, no hay control de pasaportes. Lo que hay son pequeñas cruces blancas pintadas en el suelo, marcando el lugar exacto donde un país termina y el otro empieza, en el bar de la esquina. El camarero tiene una mesa con la mitad en Bélgica y la mitad en Holanda. Cuando el horario de cierre neerlandés llega, mueve las sillas 2 metros hacia la izquierda. Técnicamente, ya no está en Países Bajos y sigue sirviendo. En la panadería de enfrente, el horno está en un país y el mostrador en otro. Pagan impuestos a 2 gobiernos distintos calculados por metros cuadrados de local a cada lado de la raya. Y en la casa de Loveren número 19, la puerta principal está exactamente encima de la frontera. El propietario eligió qué país quería que fuera el suyo. Tiene 2 números de casa, 2 banderas, pisados 2 direcciones postales, una misma puerta. Por toda lógica, cruzar de un país a otro debería costarte un avión y 3 horas de cola. Aquí lo haces cruzando la calle, algunas veces, sin darte cuenta. Esto es la historia geográfica de Baarle. La pregunta no es cómo se vive en un lugar así. Eso lo veremos. La pregunta es cómo llega a existir un lugar así. Porque Baarle no es un experimento artístico ni una curiosidad turística inventada por algún ayuntamiento con sentido del humor. Es el resultado de una decisión tomada en el año 1198 por un duque medieval que necesitaba dinero, un señor feudal que necesitaba protección y un acuerdo de tierras que nadie en ese momento imaginó que 800 años después seguiría dividiendo casas por la mitad. El mapa decía una cosa, la frontera, y entre esas 2 versiones de la realidad viven hoy cerca de 10.000 personas, repartidas entre 2 municipios, 2 alcaldes, 2 cuerpos de policía, 2 estaciones de bomberos, 2 ayuntamientos a 50 metros el uno del otro. Extiende en la misma calle. Busca Baarle en el mapa. Está en el sur de los Países Bajos, a unos 25 kilómetros al norte de la ciudad belga de Amberes. Una franja de tierra plana y agrícola, donde los campos de maíz se alternan con polígonos industriales y carreteras provinciales. No hay montañas, no hay costa, no hay nada que llame la atención desde el aire. Pero si haces zoom en el mapa de satélite, algo empieza a no cuadrar. Lo que deberías ver es una sola masa de tierra con colores que identifican municipios. Lo que ves en cambio es un puzzle, dientes, pedazos de territorio belga flotando dentro de territorio neerlandés. Algunos grandes, del tamaño de varios bloques urbanos, otros pequeños como un jardín trasero, y dentro de algunos de esos pedazos belgas, nuevos fragmentos neerlandeses incrustados como muñecas rusas. Territorio holandés dentro de territorio belga dentro de territorio holandés. Provincias belgas completamente rodeados de territorio neerlandés. 7 contraenclaves neerlandeses dentro de esos enclaves belgas. Más de 30 fragmentos territoriales. En total, acumulados en una superficie de menos de 8 kilómetros cuadrados. Para entender lo que estás mirando, hay que corregir primero algo que casi todo el mundo da por hecho. Y ya de la gente que oye hablar de Baarle, asume que está en la frontera entre Bélgica y los Países Bajos. Tiene sentido pensarlo. 2 países, una frontera, 2 ciudades pegadas. Pero está mal. Bledhertog, la parte belga, no está en la frontera, está dentro de los Países Bajos. La frontera real entre los 2 países queda casi 5 kilómetros más al sur. Bledhertog es un trozo de Bélgica que existe completamente rodeado de Holanda. Y si esto ya resulta difícil de visualizar en un mapa, imagínate lo que es administrarlo. Cada uno de esos 22 pedazos belgas tiene su propia burocracia municipal. Basura, agua, impuestos, registro civil, permisos de construcción, todo gestionado por el municipio belga de Baarle-Hertog, que tiene su sede administrativa
rodeada de los Países Bajos por todos los lados. Los funcionarios belgas necesitan cruzar territorio neerlandés solo para llegar a algunos de los enclaves que administran. Los servicios de emergencia tienen acuerdos bilaterales. Responde el más cercano independientemente de su bandera. Luporc, si llamas al 112 con un infarto y la ambulancia más próxima es holandesa, pero tu casa es técnicamente belga, no hay tiempo para protocolos diplomáticos. 2 países, un solo cuerpo de bomberos, por motivos estrictamente prácticos. Para entender por qué esta frontera tiene la forma que tiene, hay que entender cómo funcionaba Europa antes de que existieran los países. Pero en el año 1198 no había Bélgica, no había Países Bajos, había señores feudales, ducados, condados y baronías que se superponían, se heredaban, se compraban y se intercambiaban como si fueran tierras de cultivo con dueño, que es exactamente lo que eran. El sistema feudal no trazaba fronteras en líneas, trazaba fronteras parcelarias. Tú eras dueño de esos campos, yo de aquellos otros. Si tus campos quedaban rodeados de los míos, mala suerte tuya, seguían siendo tuyos. Se movía. El poder sobre ella, sí. Esto es el mecanismo que crea Baarle, no un accidente, no una anomalía, el resultado directo y lógico de cómo se gestionaba la tierra en la Europa medieval. Sí, hay algo más que lo hace todavía más extraño. El sistema tenía 3 capas de complejidad superpuestas. Mi primera, la tierra cultivada y la tierra sin cultivar tenían dueños diferentes. El duque de Brabante cedía parcelas a sus soldados como recompensa por servicios militares. Los campos ya trabajados quedaban bajo su control directo. Las tierras yermas, sin explotar, las cedía al señor de Breda. Pero eso significa que desde el principio, dentro de un mismo territorio físico, había distintos soberanos dependiendo de si el suelo estaba siendo cultivado o no. Visea. La herencia fragmentaba estas parcelas aún más. En los Países Bajos medievales, la herencia no iba necesariamente a un solo hijo. Las tierras se dividían entre herederos y los derechos de cada parcela se fraccionaban con ellas. Lo que era un campo entero bajo un señor se convertía en 4 cuartos bajo 4 soberanos distintos. Horizontal, los intercambios comerciales y los matrimonios políticos mezclaban aún más los derechos. Una boda entre 2 casas nobles podía transferir la soberanía sobre un pedazo de campo de Brabante a Nassau, sin que nadie se moviera del sitio. El resultado, 300 años después de 1198, una masa de tierra, donde la soberanía de cada metro cuadrado dependía de quién era su dueño original y de quién lo había heredado o comprado desde entonces, sin plano de conjunto, sin lógica geográfica, viseo sin ningún principio que no fuera el de los papeles de propiedad europeo. Pero aquí empieza el verdadero problema. Mientras todo esto seguía siendo una cuestión interna de señores feudales dentro del mismo sistema político, no importaba demasiado. Los campesinos cultivaban sus campos, pagaban sus impuestos al señor que les correspondía, y si ese señor cambiaba de nombre o de bandera, ellos seguían cultivando. El problema llegó cuando el sistema se rompió. El año es 1198. Estamos en Brabante, en el sur de lo que hoy sería Bélgica y los Países Bajos. Godofredo II van Schoten, el señor de Breda, tiene un problema. El conde Dirk Sette de Holanda lleva meses presionando sus fronteras. Quiere Breda. Tiene el ejército para tomarla. Mi Godofredo sabe que, solo, no puede aguantar. Busca a alguien más fuerte que Dirk Sette. Lo encuentra en el duque Hendrik I de Brabante, un hombre que también quiere expandirse hacia el norte y que ve en Breda una pieza estratégica. El acuerdo que hacen los 2 ese año es una transacción feudal perfectamente normal para su época. Godofredo cede Breda en propiedad plena al duque. El duque se la devuelve inmediatamente en feudo, lo que significa que Godofredo sigue siendo el señor de Breda, pero ahora como vasallo de Brabante, no como propietario independiente. A cambio, recibe como compensación grandes extensiones de tierras sin cultivar alrededor de Baarle. Pero el duque retiene algo. Todos los campos que sus soldados ya estaban trabajando en la zona de Baarle, los que ya producían cosechas y pagaban rentas, esos se quedan bajo su control directo. Los cede como recompensa por servicios militares a quienes los han labrado. Resultado, dentro del área de Baarle coexisten ahora 2 tipos de parcelas, con 2 señores distintos, las del duque, tierra cultivada distribuida entre sus hombres, las del señor de Breda,
tierra sin explotar, que irá siendo colonizada con los años. Cliente en ese momento. Ni Godofredo, ni el duque, ni ninguno de sus asesores imagina que está firmando un documento que seguirá determinando la nacionalidad de las casas de esa calle 800 años después. El mapa decía una cosa, la frontera otra. Los siglos siguientes complican todo todavía más. Las tierras del señor de Breda pasan, por herencia, a la casa de Nassau. Por eso que la parte neerlandesa se llama Baarle-Nassau. Hertog significa duque en neerlandés. De ahí Baarle-Hertog, para la parte que siempre fue de Brabante. Dos nombres que son la fotografía fósil de un acuerdo medieval. Na Alto 48. Llega la primera crisis grande. La paz de Münster termina la guerra de los 80 años entre España y las Provincias Unidas. Se traza una frontera entre los Países Bajos del norte, blanda, y los del sur, que seguirán siendo españoles y luego austriacos. La línea corta por el medio del Ducado de Brabante. Beda, con sus tierras, queda al norte. Turnhout, con las tierras de Baarle-Hertog, queda al sur. De un plumazo, los pedazos mezclados de Baarle acaban en dos países distintos, pero todavía no en los que conocemos hoy. 330. Bélgica declara la independencia de los Países Bajos. Es una separación política compleja, negociada bajo presión internacional y que deja muchos flecos sin resolver. Uno de esos flecos particularmente enredado es exactamente qué pasa con Baarle. Una comisión de fronteras se pone a trabajar. Lo que encuentra es un desastre. No existe una sola línea limpia que pueda trazar entre la parte belga y la parte neerlandesa. Hay parcelas belgas completamente rodeadas de tierra neerlandesa y parcelas neerlandesas dentro de esas parcelas belgas. El mapa de propiedad medieval es tan fracturado que no hay ninguna forma de simplificarlo sin reasignar masivamente tierras de sus dueños históricos. La comisión tardó más de 2 años. El resultado fue el Tratado de Maastricht de 1843, firmado el 5 de junio de ese año. La solución que adoptan es la única que funciona. En lugar de trazar una línea, enumeran parcela por parcela la nacionalidad de cada pedazo de tierra. Los 5.732 parcelas catastrales individuales, cada una asignada a uno de los dos países según su historia de propiedad, a 5.732 papeles de propiedad medievales convertidos, un siglo después, en la frontera más complicada de Europa. El tratado dice expresamente que, en cuanto a Baarle, se mantendrá el statu quo tanto respecto a los pueblos de Baarle-Nassau como de Baerle-Duc. Bien, en otras palabras, no podemos resolver esto de forma limpia, así que lo dejamos como está. Pero aquí es donde se pone todavía más extraño. Tratado no terminó de resolver el problema. Hubo una parcela, un campo al sur del pueblo de Ulikoten, que en todo el proceso de demarcación quedó sin asignar a ningún país. Ni Bélgica ni los Países Bajos reclamaban ese pedazo concreto. El campo existía en un limbo geopolítico que duró 152 años. En octubre de 1995, con GPS y cartografía digital, las dos naciones firmaron el proceso de demarcación definitiva. El campo sin dueño pasó a ser el enclave número 22 de Baarle-Hertog, añadiendo 2.632 metros cuadrados a la superficie de Bélgica. Europeas 2 milenios de historia feudal, 2 guerras mundiales, la creación de la Unión Europea. Y no fue hasta 1995, cuando las dos naciones terminaron de ponerse de acuerdo sobre exactamente dónde estaba la frontera dentro de ese pueblo de 10.000 personas. Antes de continuar, si estás viendo este vídeo, es el momento perfecto para suscribirte al canal. Publicamos documentales de geografía como este cada semana. Historias de lugares que el mapa convierte en enigmas. Tu clic y no te perderás ninguno. Ahora bien, hay algo en la historia de Baarle que nadie termina de explicar bien y que merece detenerse. Durante 800 años, esta frontera fue administrativamente invisible. La gente de Baarle hablaba el mismo idioma a ambos lados. Compartía iglesias, mercados, escuelas, fiestas. Las familias se casaban entre sí cruzando el límite sin pensarlo. La línea existía en los papeles de propiedad, en los registros fiscales, en la teoría legal, pero en la práctica cotidiana, Baarle era un pueblo. Entonces, ¿por qué no la borraron? Esta es la pregunta que los geógrafos llevan décadas haciéndose.
Y hay 3 respuestas posibles, ninguna completamente satisfactoria. La primera, nadie quería pagar el precio político de hacerlo, y simplificar la frontera de Baarle habría requerido que uno de los 2 países cediera territorios al otro o que los propietarios fueran reasignados de nación, sin su consentimiento. Las opciones eran políticamente costosas y legalmente complicadas. Era más fácil dejarla como estaba. La segunda, la frontera generaba ventajas concretas para demasiada gente. Con 2 sistemas legales en el mismo espacio, siempre había alguien que sacaba provecho de la diferencia. En el siglo XIX, los agricultores movían su ganado de noche al lado del vecino para venderlo a mejor precio evitando los impuestos locales. Ustedes en el siglo XX, un empresario al que el ayuntamiento holandés denegó un permiso de obras, instaló una segunda puerta en el lado belga de su local y lo construyó de todas formas. Usted en los años 60, un banco colocó su entrada en Países Bajos y su caja fuerte en Bélgica. Cuando las autoridades fiscales de un lado llegaban a inspeccionar, los empleados ya habían movido los documentos al otro lado del mostrador. El banco acabó perdiendo la licencia, pero la estructura que le permitió operar así durante años era la propia geografía del lugar. La tercera explicación es la más difícil de argumentar, pero quizás la más honesta. La frontera de Baarle sobrevivió porque nunca le hizo daño a nadie lo suficiente como para justificar el esfuerzo de eliminarla. Era rara, era incómoda en ocasiones, pero era manejable. Los 10.000 residentes del pueblo habían aprendido a vivir con ella, de la misma manera que se aprende a vivir con una escalera en el pasillo. Sabes que está, la esquivas automáticamente y con el tiempo dejas de verla. Pito, pero aquí es donde la historia da el giro que nadie esperaba. En marzo de 2020, el mundo dejó de ignorar sus fronteras y las de Baarle, que llevaban casi un siglo siendo decorativas, se convirtieron de golpe en algo mucho más serio. En los primeros meses del COVID, Bélgica y los Países Bajos tomaron decisiones muy distintas. Bélgica cerró el comercio no esencial casi por completo. Los Países Bajos aplicaron lo que el gobierno de La Haya llamó confinamiento inteligente. Más recomendaciones que prohibiciones, más sugerencias que decretos. En cualquier otro lugar de Europa, la diferencia entre 2 países vecinos era una cuestión de kilómetros y de cruzar un punto de control. En Baarle era una cuestión de cruzar la calle. Las tiendas del lado belga cerraron. Las del lado holandés siguieron abiertas. En algunos casos, el mostrador abierto y el mostrador cerrado estaban en el mismo edificio. Una cadena de ropa neerlandesa llamada Seman tenía su local dividido por la frontera. La mitad del local, el lado belga, con las persianas bajadas. La otra mitad, el lado holandés, con la luz encendida y el personal atendiendo. No podías comprar la mitad de los artículos, los que estaban en el lado correcto. Silvia Reybrock, una artista cuya galería lleva la frontera trazada en el suelo con una línea blanca que cruza el mostrador, tuvo que explicarle a cada cliente que si entraban por la puerta belga, tenían que llevar mascarilla, pero que en cuanto daban 4 pasos hacia adentro y cruzaban la línea, podían quitársela, porque estaban en Holanda. Los restaurantes con mesas a ambos lados de la raya podían servir en el lado neerlandés, no en el belga. Algunos cambiaban las mesas de sitio cada tarde. El alcalde belga del pueblo, Frans de Bond, lo resumió con una precisión que sonaba a agotamiento. Antes no había ningún problema con la frontera. Ahora vemos que es diferente. Tú eres holandés y tienes tus normas, y nosotros tenemos las normas belgas, que son más estrictas. La línea que había sido invisible durante décadas se había vuelto de repente una realidad cotidiana con consecuencias directas. Y ahí, en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, los residentes de Baarle tuvieron que decidir conscientemente en qué país querían estar. Porque la regla de la puerta principal, la norma que dice que tu nacionalidad administrativa depende de dónde está la puerta de entrada de tu casa, no es solo una curiosidad legal. Es una decisión que la gente de Baarle puede tomar activamente. Si tu casa está en la línea, puedes elegir. Si las circunstancias cambian, algunos lo han hecho, han movido su puerta principal 1 metro hacia el lado que les convenía. No es metáfora, es literal. Hay documentación de familias que han pedido permiso municipal para reubicar físicamente su entrada y cambiar así de país sin mudarse. Pero el COVID reveló algo que esa flexibilidad no podía ocultar.
que la armonía de Baarle no dependía de que la frontera fuera invisible, dependía de que la gente la ignorara. G. En cuanto los dos estados decidieron tratarla como real, como relevante, como ejecutable, toda la ingeniería social del pueblo se tensó. Bissau no ocurrió una catástrofe. No hubo conflicto. Los dos alcaldes coordinaron. Los vecinos se adaptaron. Baarle funcionó. Pero por primera vez, en generaciones, los 10.000 habitantes de ese pueblo tuvieron que pensar todos los días en una línea que durante décadas habían aprendido a no ver. Bien, eso, en su propia forma silenciosa, fue una crisis. El Dodendrad, el alambre de la muerte, todavía existe en forma de reconstrucción al sur del pueblo, en Sonderreigen, visón de cerca eléctrica montada en 2008, con paneles explicativos en una pérgola de madera, durante la Primera Guerra Mundial. Alemania construyó 200 kilómetros de cable eléctrico de 2.000 voltios a lo largo de toda la frontera belgo-neerlandesa, para impedir que los belgas huyeran a la neutral Holanda. Entre 2.000 y 3.000 personas murieron electrocutadas intentando cruzarlo. Y la enclave belga de Baarle-Hertog, completamente rodeada de territorio neerlandés, se convirtió en un punto de resistencia. Los alemanes no podían tocarla sin violar la soberanía de un país neutral. Desde esa pequeña parcela de tierra belga en mitad de Holanda, el servicio postal belga siguió funcionando. G. Desde allí, operó la estación de radio clandestina MN7, cuya antena de 40 metros transmitía mensajes cifrados a los soldados belgas en el frente y perturbaba las comunicaciones alemanas. Los alemanes sabían dónde estaba la estación, sabían lo que hacía y no podían hacer absolutamente nada. La irregularidad de la frontera medieval, que durante siglos había sido solo un inconveniente administrativo, en 1915 se convirtió en un escudo de soberanía. El mapa decía una cosa, la frontera otra. Y esa diferencia salvó vidas. Hoy, la frontera de Baarle está marcada en el suelo con cruces blancas y tachuelas metálicas. Los turistas vienen a fotografiarse con un pie en cada país. Los carteles de los bares anuncian con humor la cerveza belga y la mayonesa holandesa a pocos metros de distancia. Hay una tienda de bebidas alcohólicas en la calle Molenstraat, conocida localmente como de Biergens, la frontera de la cerveza, que tiene 2 números de teléfono, 2 cajas registradoras y una línea en el suelo que separa Bélgica de Holanda entre sus estanterías. Un lugar que durante siglos fue solo un accidente de la historia feudal, se ha convertido con el tiempo en su propia industria. El turismo sostiene gran parte de la economía del pueblo. Los visitantes llegan de toda Europa atraídos precisamente por lo que sus habitantes tardaron décadas en aprender a ignorar. Baarle no resolvió su frontera, la convirtió en un argumento de venta. Pero hay algo que los folletos turísticos no cuentan. La última parcela sin asignar de Baarle, el campo H22, fue adjudicada a Bélgica en 1995. Proceso de demarcación que empezó en 1843, terminó 152 años después. La frontera más compleja de Europa tardó más de 1 siglo y medio en quedar definitivamente trazada. Y cuando lo estuvo, cuando todas las cruces blancas estuvieron en su sitio y todos los 5.732 registros catastrales tuvieron bandera asignada, lo que quedó fue exactamente lo que había empezado. Un pueblo donde la gente vive a ambos lados de una línea que ellos mismos eligieron aprender a no ver. No porque la línea no exista, sino porque vivir con ella exige todos los días decidir cuánta importancia darle. Esa decisión lleva en marcha desde 1198.